Buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a la inauguración formal de este ciclo denominado Diálogos Virtuales en Cultura, donde debatiremos a lo largo de 3 encuentros sobre distintos temas que tienen que ver con la modificación de las realidades del funcionamiento de la cultura. En esta oportunidad tendremos como invitados para dialogar sobre lo que es la gestión pública de la cultura a 2 funcionarios. Por un lado, a Miquel Curanta y Girona, director del Instituto Catalán de Empresas Culturales de España, y por otro lado a Gustavo Guano, el director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro. Así que, bienvenidos y los invito a que ustedes hagan sus primeras presentaciones. Yo llegué en noviembre de 2018 a la Administración Pública, a la dirección del Instituto Catalán de Empresas Culturales. Mi puesto de trabajo previo era en una empresa, era un club de cultura. Esto es un proyecto que arrancamos en 2006 desde una iniciativa privada. El club tenía una masa de socios de 46.000 personas. Lo que hacíamos era, mediante una cuota que pagaba cada uno de nuestros asociados durante el año, lo que hacíamos era ofrecerles información, ventajas para acceder a actividad cultural y la organización de eventos culturales, digamos, propios y exclusivos para nuestros socios. Para todo ello cuenta, porque el proyecto aún existe y está funcionando muy bien, de hecho. Contábamos con un pequeño ecosistema de medios de comunicación, publicaciones en papel, canales digitales. Teníamos un acuerdo con los medios públicos de Cataluña y teníamos programación específica de nuestros contenidos en la televisión y en la radio públicas. Entonces, esto en 10 años nos permitió pasar de 0, insisto, a 46.000 usuarios que tienen esta tarjeta que les da derecho a este tipo de accesos. Pues entonces, este es mi último trabajo de los últimos 10 años. Yo vengo del mundo de los medios de comunicación, del periodismo, de la publicidad, de la comunicación audiovisual. Entonces, yo siempre he entendido la cultura como, además de todo, como también una forma de comunicación y bueno, insisto, en noviembre de 2018 hice el salto a la dirección de esta institución. En mi caso, como empezamos la reunión hablando de vino, soy teatrista de pura cepa. Pasado por diversos roles. Egresé en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, y después fui haciendo experiencia en producción también, aparte de haber actuado, dirigido, escrito teatro, participado de vendimias, de las fiestas características justamente de la industria vitivinícola, como productor, también como actor en varios roles, y posteriormente, bueno, en esta formación de autogestión en todo lo que tiene que ver con la producción, con la programación, con la gestión, bueno, fui adquiriendo cierta experiencia, trabajando en docencia, acompañando al profesor Marcelo Lacerna en la Cátedra de Gestión y Producción de Espectáculos de la Universidad Nacional de Cuyo. Estuve en el Instituto del Teatro en diversos roles menores, como representante provincial, fui representante regional también de Cuyo. Después me tomé un par de años sabáticos, después volví como jurado, fui representante del representante del Quehacer Teatral Nacional, y después me fui a trabajar a un teatro, un departamento muy cercano a la ciudad de Mendoza, Maipú, un espacio de 600 unidades, que es como el centro cultural de ese departamento, donde teníamos programación de cine nacional, un conventa, cine comercial y una fuerte impronta teatral por el hecho del perfil en el que me formé, pero también era el centro cultural del barrio, digamos, o de Maipú en sí mismo. Todas las actividades sociales también encontraban un lugar en este cineteatro, encuentran hoy por hoy, es un espacio muy, muy activo, que incluso está con actividades vía streaming, no ha cerrado toda su actividad por esta situación
estamos atravesando, ¿no? Ahí trabajamos también en ciertos sistemas de calidad, me fui familiarizando con otras herramientas, por ejemplo las normas ISO, el único cine teatro del país que está certificado en ISO 9001 como espacio municipal. Y bueno, nada, después llegó hace muy poco una invitación que la verdad me sorprendió, una de las tantas sorpresas del año, que fue la de conducir el instituto, que es un organismo que quiero mucho. No sé, Miquel, si lo conoces, pero es creado por ley, una ley que la pelearon muchas generaciones de teatristas para apoyar y desarrollar al teatro independiente. Y fue una ley que curiosamente se aprobó en un contexto muy desfavorable para la cultura, muy neoliberal, de mucho ajuste, pero que encontró unanimidad, que fue vetada por el presidente que estaba oportunamente en el sillón, y los legisladores volvieron a aprobarla por aclamación. Y gracias a esa ley, que fue sancionada en el año 1997, en el 98 se reglamentó, y bueno, nada, logramos esta herramienta importante de apoyo para justamente asistir a las teatristas, a los teatristas de nuestro país, que es muy heterogéneo, que tiene mucha variedad, muchas distancias y actividades de los hacedores de arte escénica, y que de a poco hemos ido abriendo y de alguna manera sumando justamente disciplinas afines, ¿no? Bueno, eso como presentación, Claudio, para no hacerla tan extenso. Después, si es necesario, comentamos un poco más. Ahora, antes de empezar a analizar un poco los aspectos específicos de la gestión pública en cultura, me gustaría primero que cada uno, para compartir con los invitados, pueda dar una breve síntesis de cuál es la situación hoy, a partir de toda esta gran crisis cultural, cuál es, según la perspectiva de ustedes, el panorama que tienen tanto las industrias culturales como la generada por el Estado, como los emprendimientos independientes. ¿Querés empezar, Miquel? Sí, gracias. Bueno, el panorama en este momento es desolador. Justo antes de empezar esta charla tenía una reunión con el comité que une a Protección Civil con la Consejería, lo que vendría a ser el Ministerio Catalán de Sanidad, para ver cómo podemos reglamentar la desescalada para los festivales. Aquí estamos a punto de empezar el verano. El año tiene 365 días y en Cataluña hay 350 festivales de música, algunos de ellos de una envergadura enorme. Tenemos en Barcelona, y en menos de un mes pasan 3 festivales que aunan casi a 400.000 personas. Esto es, imaginaos, desde el punto de vista de la dimensión económica, en este momento es un absoluto desastre. Todos estos festivales se están suspendiendo todos, y ahora estamos viendo los de segunda dimensión, a ver cómo podemos intentar replantear un poco la norma que permita llevarlos a cabo, aunque sea redimensionándolos y viendo cuánto público podemos añadir sin que haya riesgo para la salud, etcétera, etcétera. Esto es solo un poco a nivel de ejemplo de cuál es la magnitud. Aquí se frenó, por supuesto, el teatro desde el día 13 de marzo. Desde entonces están todos los teatros de toda Cataluña, están todos cerrados. Barcelona tiene 70 salas de teatro, entre públicas y privadas, están todas cerradas, en el resto de Cataluña también, por supuesto. Y ahora, pues bueno, estamos acabando de calibrar cuál es el impacto que ha tenido económico sobre las empresas cuya actividad radica en la cultura. Estamos hablando de teatro, de música en directo, galerías de arte, cine, etcétera, etcétera. En paralelo, vamos trabajando con medidas para inyectar liquidez a estas empresas para que puedan seguir funcionando. Estamos desarrollando, ayer aprobamos una línea de subvenciones a fondo perdido de 8 millones de euros para dar apoyo a los gastos en los que han incurrido durante este periodo de 3 meses las empresas. Estamos reformulando todas nuestras líneas de subvenciones, de unos 55 líneas de subvención. Las estamos reformulando todas para que los proyectos se puedan digamos, adaptar a la circunstancia, es decir, para que no tengamos que revocar el dinero a gente que nos ha dicho que iba a hacer 50 espectáculos y va a hacer 20, por poner un ejemplo.
un poco la situación es esta. Acompañamos muchísimo a todas las empresas, hacemos muchas reuniones periódicas. Aquí hay muchas asociaciones que agrupan a diferentes tipos de compañías, ¿verdad? Asociaciones de teatros, asociaciones de directores, asociaciones de actores, de promotores de música, de managers, de festivales. Entonces vamos teniendo muchas reuniones periódicas con todos ellos para que nos vayan trasladando sus necesidades, sus problemas e intentamos darles respuesta. Nosotros desde el Instituto Català de Empresas Culturales somos un organismo que depende directamente del Departamento de Cultura, del Ministerio de Cultura catalán, pero nuestra entidad jurídica es independiente. Tenemos nuestro propio gabinete jurídico, nuestros propios unidad de tramitación de ayudas. Digo esto porque esto nos da muchísima agilidad. Es decir, somos una administración que gestionamos cerca de unos 70 millones de euros con equipos propios, lo cual nos da un margen de maniobra muy rápido. Tardamos 5 días en poner en marcha una línea de préstamos para inyectar liquidez a las empresas por valor de 10 millones de euros. Ahora estamos trabajando para ampliar, ahora que hemos visto que la demanda ha crecido, estamos trabajando para ampliarla a 20 millones de euros. Estos son préstamos y nosotros lo que hacemos, préstamos a través del Banco Público Catalán, y nosotros lo que hacemos es aportar un fondo de garantía para que si hubiera alguna empresa que no pueda hacer frente, nuestro fondo de garantía responde. De esta manera podemos lanzar pues, préstamos a un interés relativamente bajo y en un margen de tiempo muy rápido, insisto. En 5 días pusimos en marcha esta línea de financiación. Bueno, todo esto para intentar pues, acompañar en un sector que en este momento está en una incertidumbre brutal. Hasta que no sepamos la magnitud de la tragedia no podemos dimensionarlo bien, pero estamos hablando de pérdidas de millones, de decenas de millones de euros y yo creo que de miles de puestos de trabajo. Entonces, estamos intentando frenar un poco este golpe. Una pregunta nomás para aclarar, tener un mejor panorama comparativo. En lo que es la dimensión total de la producción cultural, ¿qué porcentaje calculás que tiene una dependencia directa de fondos del Estado? Respecto al Estado no tengo la fotografía, puedo hablar respecto al universo de Cataluña. A ver, en Cataluña yo siempre digo que prácticamente no existe cultura privada, por lo menos el 70% es cultura concertada. Es decir, el grueso de la actividad cultural tiene apoyo público, sea con una pequeña aportación o sea, por ejemplo, con una orquesta sinfónica a la que le podemos inyectar hasta 700.000 euros al año. Pero yo creo que me atrevería a decir, alrededor del 70% de toda la actividad cultural que hay en Cataluña tiene aportación pública de algún tipo, de la Generalitat de Cataluña, el gobierno catalán, de los ayuntamientos o de las diputaciones, que es otra división que hay. Gracias. Bueno, Gustavo, ¿querés completar el panorama de la situación por aquí, según tu visión? Bueno, nada, igual de compleja la situación. Creo que cada uno está viviendo esto con mucha preocupación y bajo los filtros de su propia subjetividad, pero no podemos dejar de sorprendernos a cada paso, ¿no? Creo que está muy gastado el término de que nos estamos reinventando, de que nos estamos adaptando. Obviamente, todo el mundo está haciendo un esfuerzo de supervivencia, pero la verdad que nuestro sector es de los más golpeados. Estamos atravesando la crisis, una que no tiene precedente, porque pensábamos que el antecedente nuestro era la gripe aviar, y la verdad que nos quedamos cortos en las primeras proyecciones o previsiones, cuando creamos en el Instituto un comité de crisis para responder con la mayor celeridad posible y también imaginar, dibujar, administrar escenarios y sorpresas. Pensábamos que podía ser un parate, una parálisis de 3 semanas, de 4 semanas, y que después íbamos a ir de a poco retomando nuestra normalidad. Y nada, el horizonte cada vez se ha ido alejando, y yo soy una persona muy optimista, muy positivo. Los que me conocen saben que es una de las características que aportamos como capacidad en la gestión, de ser optimistas, pero la verdad que
lo peor todavía no sucede en Argentina, por lo menos, no sé si en todo el mundo, pero acá estamos atravesando una situación que es compleja, que es difícil, que hemos logrado que en específico se esté solivianando y esté resistiendo, porque el teatro tiene una red solidaria de auxilio mutuo que se activa ante las dificultades y que hoy está más vigente que nunca. Están presentes esa solidaridad de los compañeros y las compañeras entre sí, entre los proyectos, y el instituto también está trabajando en esa sintonía, tratando de dejar de lado todo lo que es aspecto administrativo, reglamentario, en un segundo plano para llegar con asistencia inmediata. Pero lo hacemos cabalgando en la incertidumbre y a la vez también no encontrando el tiempo para poder dimensionar desde lo que hablaba Miguel, que es el daño real, al daño colateral que estamos también nosotros quizás generando por algunas acciones apresuradas, pero que es una decisión que hemos tomado política de querer correr esos riesgos, porque en la medida que nos relajemos o creamos que estamos cumpliendo con el objetivo de asistir o que estamos llegando realmente con la asistencia a todos los sectores, nos vamos a equivocar, y si no nos preparamos justamente aún más para escenarios más complejos, creo que vamos a estar desguarnecidos. En ese sentido se está debatiendo en nuestro país todo el tema de los protocolos para volver a la actividad. Estamos como muy ansiosos, pero en realidad no tenemos en concreto un parámetro que va a suceder y que nos trasciende. Hoy por hoy no somos libres de elegir lo que nos está pasando, es una imposición, nos está atravesando y todos debemos cumplir obviamente a rajatabla, porque incluso con la medida que se ha tomado, que es como una medida de la más antigua de la historia de la humanidad, de cuarentena, como respuesta la única posible en estos momentos, se ha demostrado que incluso tampoco se termina de resolver la situación, se termina siendo un paliativo. Con respecto a los recursos, con lo que cuenta el Instituto Nacional de Teatro, nosotros cambiamos por completo la planificación del año y todo lo que teníamos a disposición lo hemos puesto en función de un plan, denominado Plan Podestá, que sabemos que no llega a todos los sectores, obviamente, y estamos articulando nuevas etapas para tratar de que la sábana arriba pueda, usamos esa, de alguna manera, metáfora de barrio, de que la frazada es corta, pero es que es verdad, los recursos son finitos, el instituto cuenta con un presupuesto que fue la prórroga del presupuesto del año pasado, o sea que no es un presupuesto mayor, teniendo en cuenta ciertos aspectos que hubieron de inflación. Teníamos la expectativa que con el tratamiento en el Congreso en abril de un nuevo presupuesto que se planteaba que iba a suceder así para todo el Estado Nacional, pudiéramos tener alguna modificación o alguna mejora al respecto, pero eso por la misma situación del COVID-19 no ha sucedido, y nada, no hay un esfuerzo todavía presupuestario, lo estamos gestionando, sabemos que la necesidad es mucha. En concreto, nosotros tenemos un registro de 36.000 altas, que son los compañeros y compañeras que se han registrado en el instituto durante los periodos, por lo menos los últimos 10 años. Es absolutamente incompleto, porque hay muchos sectores que están en informalidad absoluta, que creo que el desafío es establecer protocolos ahora para ver cómo generamos nosotros también anticuerpos o una vacuna contra la informalidad laboral, porque es muy precaria la situación, muy precaria de muchos sectores, el 90% no tiene contrato o relaciones de dependencia en concreto, depende de las funciones, de los talleres y de todas las actividades independientes, donde el 45% de ese sector no tiene ningún tipo de formalidad al respecto, y del otro 45% hay eventualidad de alguna manera en la formalización, de ya sea modelos como el monotributo o participación en cooperativas, asociaciones que pueden darle la protección laboral y legal, hasta la posibilidad de facturar o de tener un quit habilitado con una cuenta bancaria para ayudas. Y eso complejiza más, ¿no? Una situación que ayer tuvimos reunión del Consejo Intergubernamental de Iberescena y la compartían muchos países. Estamos todos de vuelta como en una refundación, y mientras avanzamos con protocolos para volver a la actividad, estamos empezando a tener conciencia que no tenemos dimensión real de la formalidad de la actividad. ¿Cuántos son los hacedores escénicos? O sea, lo compartimos con otros sectores de la cultura, no es solo
del teatro el tema. Y va a ser el desafío, me parece, que no sea volver a la actividad de inmediato a querer recuperar tiempo perdido y obviamente generar ingresos para subsistir, porque lo dramático es que, como yo planteaba, nosotros intuíamos que podían ser un par de semanas, ahora hablábamos de que podían ser un par de meses, pero hay gente que está especializada y viene siguiendo y generando de alguna manera algoritmos que dice que esta situación puede llevar un par de años, inclusive, y afectar a ciertos sectores con mayor dramatismo, para usar un término teatral, otros. Nosotros, obviamente, por la presencialidad, por la necesidad del contacto y por este sistema que tenemos de trabajo, al menos en nuestro país, muy, muy vulnerable, poco formalizado, donde nada, digamos, hasta inclusive con la relación que deberíamos tener con nuestros espacios institucionales como los gremios o el mismo instituto son relaciones esporádicas, informales, y no tenemos este espacio del diálogo que estamos estableciendo ahora de poder trabajar a veces en la anticipación y en generar esas condiciones. Entonces el miedo también es que volvemos a la actividad de inmediato y cada uno va a querer recuperar el tiempo perdido y no nos vamos a dar este espacio de decir, bueno, aprendimos y empecemos por cosas fundantes. Por ejemplo, formalizar una cobertura social para todos los representantes de los distintos sectores, y que no solo son los que están en escena, que siempre hacemos como un recorte, o el resto de alguna manera de las áreas del gobierno o de las áreas económicas nos miran, no, pero son los actores y las actrices, o el director, te incluyen a veces, o un escenógrafo. No, hay boleteros, gente que gestiona un espacio, gente que trabaja la publicidad en nuestros espacios, gente que acompaña con el taxiflet las escenografías en una gira, etcétera, etcétera. Un montón de otras, de alguna manera, actividades que están absolutamente relacionadas y en las que muchos de nosotros, en este rol de teatrista multiuso, participan, ¿no? Y que van generando esa economía, pero una economía absolutamente informal, muy precaria, que ya veníamos nosotros en la Argentina de un golpe grande de ajuste y de baratamiento del Estado en concreto. Se le suma este efecto de parálisis absoluta, porque el ingreso desde el día que se decretó la primera cuarentena en todo el país es cero, o sea, la rentabilidad o el lucro cesante fue total, a diferencia de otros sectores que han tenido una baja del 70%, del 50%, bajas graves de rentabilidad y de actividad. Nosotros es cero, y tenemos algunos el privilegio de poder vivir de un sueldo tanto del Estado como de alguna institución educativa, por ejemplo, o tener ahorros. Es un privilegio grande. Me gustaría consultarles ahora sobre la formación para ocupar estos cargos públicos. Normalmente son las universidades con sus carreras de gestión cultural o administración cultural las que van formando a los funcionarios para estos cargos. Sin embargo, también se fue dando una cierta modificación. Anteriormente eran más bien cargos con designación política, y en los últimos años cada vez se ven más cantidad de especialistas en estos cuadros, en estos cargos. ¿Qué opinan al respecto? En el cambio de mentalidad al respecto de lo que tiene que ser la política o la gobernanza de las sociedades hoy en día. Estamos cambiando, por lo menos en Europa, estamos cambiando la mentalidad de direcciones políticas muy hegemónicas, muy inapelables, y estamos generando cada vez más, desde abajo hasta arriba, estamos generando cada vez más liderazgos. Yo insisto, mi trayectoria personal va más ligada a la gestión que a la política. Yo no soy político, no tengo carnet de partido, y en cambio me han nombrado para un cargo político. Y esto es porque, insisto, cada vez es más de abajo arriba, que la sociedad reivindica que quien esté al frente de la gestión de los fondos públicos o de las políticas públicas sea gente que haya conocido los sectores para los que trabaja. Hemos pasado, por lo menos en Cataluña y en España, hemos pasado por épocas donde los dirigentes políticos tenían muy poca conexión con los entornos con los que trabajaban, por formación, por background, o simplemente porque venían de otros ámbitos y porque los cargos eran eminentemente políticos. Ahora estamos cada vez
incorporando más perfiles, no hablo solamente por el mío, tengo un montón de compañeros en el gobierno de Cataluña que están en el mismo rango directivo que yo, y que venimos, pues eso, del sector privado, del sector de la gestión, obviamente con formación a nivel empresarial, con formación en estudios universitarios, pero sobre todo con mucha vinculación con los sectores profesionales y conociendo el terreno con el que trabajamos. Cuando he explicado de dónde venía yo, mi empresa anterior gestionábamos, como decía, un club de cultura, pero nuestro contacto era permanente con todo el sector de la creación, con el teatro, con los artistas, con las artes visuales, con los músicos. Y yo creo que es desde esta perspectiva de la que cuando acontece una crisis como esta, tenemos la capacidad de entender qué es lo que está pasando ahora. Cuando yo me he reunido esta tarde con el comité científico y técnico para hablar de festivales de música, lo primero que he hecho es ponerlos en contexto de qué significa, de cómo dependen directamente 5.000 puestos de trabajo, de cómo hay un impacto económico de estos festivales que generan 500 millones de euros durante el año, y todo un montón de datos que hay que aportarlos desde el conocimiento de los sectores culturales en este caso. Por lo tanto, yo creo que este es el cambio mayor que se está dando en este caso. Cuando antes Gustavo hablaba de su trayectoria, bueno, a mí me ha parecido intachable que alguien con su trayectoria esté al frente de un instituto del teatro. Esto hace no tantos años, aquí no pasaba mucho tampoco. El instituto del teatro quizás sí, porque es una cosa más concreta, pero una institución como la mía, mi predecesor, era un cargo de confianza del consejero. El predecesor de mi predecesor también, y así sucesivamente. Y cuanto más nos vamos en el tiempo, más nos encontramos con este tipo de perfiles. Es con el tiempo que un poco la sociedad se ha ido empoderando, si me permitís la expresión, y ha ido reivindicando que se pongan al frente de las instituciones personas que conozcan el día a día de sus clientes, para entendernos. Y creo que esto ya no es cuestión de futuro, sino esto está pasando y creo que cada vez tendirá a pasar más. Gestionar desde el conocimiento, gestionar desde la eficiencia, asumir que hay decisiones que se tienen que tomar y que necesariamente harán que algunos proyectos que se sustentaban por determinados criterios no culturales o no de eficiencia, en mi caso económica, insisto, mi ámbito de actuación son las industrias culturales, en el sentido económico del término, y por lo tanto hay que tomar decisiones que en algunos casos son dolorosas, pero pensadas exclusivamente en levantar los proyectos y pensadas en generar nuevas complicidades entre administración y administrados. Yo creo que España tiene una ventaja en cuanto a una de las preguntas que vos hiciste, tenía que ver con la formación en gestión cultural. Nosotros en Argentina todavía estamos generando espacios, modelos y programas de formación al respecto. No hay tantas carreras o tantas especializaciones al respecto y mucho venimos del espacio autodidacta, ¿no? En mi caso tengo la suerte que para la selección del cargo del director ejecutivo, el Ministerio de Cultura y consultas y generó una especie como de concurso interno, ¿no? No fue formalizado, pero fuimos varios, las compañeras y los compañeros a los que nos pidieron un proyecto, currículum, y nos entrevistaron antes de tomar la decisión de quién poner al frente, y creo que eso ha sido beneficioso en un aspecto. La gestión después le evaluarán mis pares, ¿no es cierto? Y obviamente también las autoridades que decidieron que yo esté en el instituto. Pero beneficioso en el aspecto de que por lo menos yo tuve varias miradas de distintos roles y en este espacio, y conozco justamente, como decía Miguel, en gran parte la actividad que realiza, por haberla desarrollado también. Y nada, por tener cierto constante con muchos compañeras y compañeros de armas en este espacio. Pero también es difícil encontrar esas lógicas en la toma de decisiones para la gente que está en espacios de decisión, y muchas veces también no nos involucramos como sector, así como hablábamos de la informalidad, las trabajadoras y los trabajadores
del arte escénico y de los hacedores o efectores culturales en el país, y que es algo que tenemos que empezar a tomar el toro por las astas y comenzar a redefinir eso. También nuestros sectores deben involucrarse en la generación de propuestas y en la exigencia de estos espacios de democratización de la cultura, que se generen concursos, que se generen interconsultas, que se pueda articular redes interinstitucionales. Muchas veces está de por medio a veces el celo, o en nuestro caso el instituto tuvo varios periodos, y sobre todo en los últimos años, de mucho enfrentamiento interno, de poner en primer lugar la diferencia por sobre la coincidencia, o el querer tener control de ciertas situaciones, de decir, realmente un trabajo colectivo implica que el control es una ética de la responsabilidad, y sea en la medida que nos escuchemos, generemos diálogo profundo, debatamos, tengamos los enfrentamientos que tengamos que tener, pero siempre poniendo el bien común y las coincidencias en primer lugar, que las tenemos porque venimos del mismo sector. Y a veces con la que nos pasa eso, y después nos queda la queja, que la queja tiene como un límite muy, muy real y muy concreto. Y bueno, nada, yo creo que tenemos que pasar a otra instancia al respecto, que es la de tomar carta en el asunto y construir espacios de última, que venga la crítica constructiva, ¿no? Pero si no, en ese sentido no avanzamos, si no generamos nosotros una masa crítica que haga una demanda, que suba en instancias jerárquicas, bueno, nada, después realmente encontramos que sigue sucediendo esto en concreto, en muchos espacios. En estos momentos es muy necesario, sobre todo porque te encontró como con situaciones las que estamos atravesando, que hablábamos claramente de cabalgar sobre la incertidumbre, y en la cual uno tiene que buscar en qué se apoya, ¿no? Y muchas veces los logros o la experiencia que traes previa, y nada, sabemos que la gestión cultural tiene un concepto concreto de territorialidad y de aplicación de herramientas técnicas, que a veces también desde nuestro sector mucho tiempo estuvimos rechazando, o estuvimos mirándola con desconfianza, como con ciertos conceptos de radioactividad. Hace muy poco que nosotros entramos en Argentina a tener un debate incluyendo las artes escénicas dentro del concepto de industrias culturales y creativas, asociadas a las industrias creativas. Aquí era un prejuicio enorme y era un término radiactivo, que habláramos en el teatro independiente de mercado o de industria cultural o creativa, es decir, nosotros somos realmente proveedores de las industrias creativas y culturales, y tenemos un mercado importantísimo al que podemos, aparte de hacer teatro independiente en nuestra sala o espacio, brindarle servicios y productos que nos ayuden justamente a fortalecer el otro trabajo y a tener una economía más regular. Y nada, bueno, nada, creo que se va quebrando el prejuicio. Ese sentido me parece que en España están trabajando hace mucho más tiempo en formaciones tanto académicas como especializaciones al respecto, y no sé bien, bueno, Miguel comentaba, pero creo que en el debate se debe estar trabajando como en estos conceptos. Si ustedes han llegado al comité de discusión científica y económica, todavía nosotros con el instituto incluso que estamos pidiendo intervenir para dar nuestra opinión y ser considerados también, es justamente uno de los sectores más afectados por la pandemia. En términos económicos todavía no hemos logrado llegar a la mesa de discusión donde se está conversando sobre los más afectados y las compensaciones que van a venir, como si está el turismo o ciertos sectores de la gastronomía o otras industrias que podríamos considerarlas afines, ¿no? En cuanto a que también son servicios del ocio y del espacio de entretenimiento, y más aún del valor agregado que nosotros tenemos de ser agentes de cambio, de anticipación y de formación crítico. Esto liga un poco con lo que explicaba antes sobre la gobernanza. Voy a poner un ejemplo de cómo desde la sociedad o desde la articulación de las distintas asociaciones que agrupan colectivos concretos, de cómo desde este empowerment que hay de abajo arriba nos ha permitido, nos ha ayudado a hacer cambios. Cuando yo llegué a la administración,
lo que hice fue, para empezar, convocar a todos los representantes de todas las asociaciones con las que trabajamos habitualmente, y estos son alrededor de 90. ¿Vale? Un poco para explicarles cuál era mi hoja de ruta. Aún en 2019, que tampoco teníamos un presupuesto, íbamos con presupuestos prorrogados y partíamos de menos 16 millones de euros por una tasa que nos tumbó un tribunal constitucional, y por lo tanto teníamos menos 16 millones sobre un presupuesto de, en aquel momento, 55. Pero lo primero que hice fue ponerlos a todos en contexto y decirles, oye, mi hoja de ruta es esta, quiero compartirla con vosotros, quiero que me digáis vosotros ¿cuál es vuestro feedback? Nosotros en nuestro Consejo de Administración, en el Consejo General, que son los dos órganos que por ley rigen sobre nuestra institución, están representantes de varios sectores. Por lo tanto, de nuevo, en la gobernanza de la institución están los representantes sectoriales. Pero generé una nueva mesa de debate donde estaban todos, insisto, muchísimos representantes, y empecé a explicarles que el principal problema que teníamos nosotros era que la financiación del Departamento de la Consejería de Cultura era muy baja. Estábamos en un porcentaje del 0,65% del total del presupuesto del Gobierno de la Generalitat. Esto en España, aún y así, estamos por encima del presupuesto que destina el Gobierno español al Ministerio de Cultura. Pero esto esto es deleznable. En comparación con los países europeos de nuestro entorno más inmediato, incluso Portugal, teniendo un nivel de PIB muy inferior al que tiene el Estado español, estaba por encima en nivel de aportación. Entonces, ¿cómo se cambia esto? Bueno, ¿cómo se cambia? No sé, pero ¿cómo hemos intentado cambiarlo nosotros? Para empezar, lanzando un mensaje de la cultura es también industria. Y de la misma manera que una compañía de teatro, por muy independiente que sea, en un momento determinado va a tener que contratar a un gestor para que le haga las nóminas o le haga las declaraciones del impuesto sobre el valor añadido, de la misma manera que contratan a este tipo de perfiles profesionales, tienen que empezar a tecnificarse en perfiles profesionales, pero específicos del sector cultural. Y eso es personas relacionadas también con el marketing cultural, personas relacionadas con el ticketing, personas, por supuesto, ya no hablo de la creación, que por supuesto es el ABC, pero hay que, el mensaje era un poco este, por favor, hay que empezar a pensar en una musculación también económica de este tejido, porque si a un gobierno, en el momento de generar sus presupuestos, de ir al ministro de Economía y Hacienda para explicarle que necesitamos que el presupuesto para cultura sea homologable a nuestros vecinos, hay que ponerlo todo. A un ministro de Economía y Hacienda se le tiene que hablar de números. Entonces, cuando hablamos de números tenemos que hablar también, pues eso, del impacto económico que genera, de los puestos de trabajo. En España la cultura representa casi el 3% del Producto Interior Bruto anual. Genera, si no recuerdo mal, 400.000 puestos de trabajo. Esto es muchísima gente. Por lo tanto, la primera fase es poner esto en valor, negro sobre blanco. Lo segundo, y va vinculado a este empoderamiento, era que nuestra reivindicación sea también la suya. Hubo un momento que incluso una declaración mía salió en un periódico de tirada nacional comparándome con unas declaraciones que hizo el presidente de la Generalitat, donde arengaba a unos grupos de activistas no me acuerdo literalmente cuál era la frase, pero fue muy criticado en España. Sabéis que tenemos un conflicto político aún por resolver y en el Estado español fue muy criticado. Entonces, en una reunión con el sector de las galerías de arte, al final, después de una hora escuchando de cómo la administración tiene que meter más dinero, les dije, está muy bien, tomo mía esta reivindicación, pero además de quejaros delante mío, tenéis que salir a las calles, en el sentido metafórico del término, pero tenéis que empezar a organizaros porque todos había asociaciones de directores y actores de teatro que no se conocían entre ellos. En Barcelona, una ciudad relativamente pequeña comparada con Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, primera fase, poner en valor la estructura económica de la cultura. Segunda fase, para solucionar todo esto, lo primero que tenemos que hacer es conseguir más recursos. Entonces, uníos,
trabajemos conjuntamente, vamos a trabajar un plan estratégico, en mi caso, para el Instituto Catalán de Empresas Culturales, y vamos a reivindicar la parte de presupuesto que nos corresponde si queremos homologarnos, como decimos todos, a los países de nuestro contexto europeo. Además, incluso a nuestro favor iba que todos los partidos políticos del arco parlamentario, todos, llevaban en su programa electoral que la cultura fuera considerada el cuarto pilar del estado del bienestar. Y, por lo tanto, un poco el mensaje era claro. Esto derivó en una gran asociación paraguas de... creo que hay ahora 130 entidades del sector cultural, entidades que pertenecen a las industrias culturales, pero también a entidades más de asociacionismo cultural, de cultura popular, etcétera, etcétera. Esto se organizó bajo una estructura llamada Actuacultura, con el objetivo de conseguir por lo menos el 2% del total de presupuesto del gobierno para cultura. Esto se organizó en 3 semanas se puso en marcha. Además fue en la vigilia de empezar a gestionar la aprobación del presupuesto del 2020, por tanto había poco tiempo. Pero con todo hemos conseguido del 0,65 al 1,2% de presupuesto para el Departamento de Cultura. Después ha venido lo que ha venido y hemos tenido, lógicamente, que revisar, como he dicho al principio, todas nuestras líneas de subvención y reorientarlas a la emergencia por el COVID. Pero nuestro punto de partida ya es casi multiplicar por 1,2 el total del presupuesto que teníamos. Bueno, yo creo que esto es importante porque, insisto, cuando no eres tú, cuando no es la política desde la política la que lo defiendes, sino que detrás tuyo tienes a un montón de gente, es cuando se pueden cambiar las cosas. Y para tener a este montón de gente detrás, hay que darles una hoja de ruta clara. Cuando han comprado la hoja de ruta, se han hecho suya la reivindicación y han entendido que el tema no iba de si metíamos más dinero a la música clásica o a la música popular. Lo que han entendido es que el problema era estructural y, por lo tanto, lo que hay que cambiar son las estructuras. En este aumento en los reclamos por parte de las comunidades de gente más especializada a la cabeza de estas funciones, con conocimientos, ¿creen ustedes que tuvo algo que ver el grado de movilizaciones amplio que hubo tanto en Argentina en el 2001 como hace 15 años en CM en España? Que sea por un concepto natural de evolución y que estemos tanto los sectores como también el poder político evolucionando y creyendo que justamente no se pueden cometer los mismos errores. Para mí esto es un tema importante y que lo mido en términos de gestión y que es que justamente nosotros tenemos que trabajar los gestores dotándonos de información fidedigna, de diagnósticos, de indicadores de gestión justamente, y quizás en algunos aspectos todo ese proceso que se dio demostró que bueno, nada, que no tenemos que tropezar con la misma piedra y que los resultados que se conseguían no eran los óptimos. Yo te puedo hablar de los parámetros en los que estamos nosotros ahora. Tengo como mucho más presente esto que te comentaba de 36.000 altas y que no es el universo de los teatristas o de todo nuestro país. El plan Podestá, con mucho esfuerzo y con un consejo de dirección cohesionado, que también es una diferencia con lo que venía sucediendo, con todas las áreas del instituto y las direcciones en comunión, trabajando en esta nueva modalidad de teletrabajo y tratando de tener las máquinas al 100% de rendimiento, no llega a cubrir a 14.000 teatristas todavía, de esos 36.000 que sabemos que no es la totalidad. Y creo que, bueno, nada, que el desafío por ahí también es poder transmitirle al poder político y al Estado la necesidad de generar nuevos recursos y nuevas acciones para darles respuesta a estos sectores que hoy por hoy, como explicaba en otra locución más temprano, no están pudiendo elegir, no están pudiendo decidir. Salimos a trabajar y hacemos
justamente lo que nos dignifica como trabajadores, y no lo estamos pudiendo hacer por una situación de fuerza mayor. El Estado, bueno, tiene que reaccionar, y nosotros, tanto dirigentes como la comunidad, se tiene que organizar, como planteaba Miquel, y asociarse justamente para generar una sinergia que logre ocupar ciertos espacios en la agenda, ¿no? Es muy difícil. Obviamente, hoy por hoy entendemos que el Estado tiene que concentrar sus esfuerzos en resolver la crisis sanitaria, en salvar vidas, en darnos condiciones de seguridad y llegar a los sectores más vulnerables. Pero bueno, nosotros, como bien explicaba Miguel también, comparto, hacemos un aporte enorme a la sociedad en muchos términos, no solo el económico, en el cual él hacía referencia, sino que nosotros somos agentes de distensión social en concreto, y generamos un aporte importantísimo para ciertos cambios culturales que tienen que venir en una nación. Bueno, yo tengo que hacer una previa a la pregunta. España es un país de derechas, y es un país de derechas y es un país conservador. Y cuando aparece el 15M, lo que hace el 15M es un movimiento muy oportuno, pero lo que hace es dividir la izquierda. Entonces, la izquierda, entre un partido autodenominado socialdemócrata, que a veces comparte más políticas con la derecha que con la izquierda, y un partido de izquierda más de inspiración marxista, si queréis vosotros, pero versión siglo XXI. Entonces, desde esta mentalidad, y en un país donde los medios, prácticamente no hay medios independientes, medios de comunicación, los grandes medios nacionales, la televisión depende de dos grandes grupos. Hay un oligopolio donde la televisión pública depende del gobierno, y además el gobierno la utiliza más la derecha que la izquierda, pero el gobierno la utiliza con mucha facilidad, y los medios privados, la televisión responde a dos grandes grupos, después hay 3 o 4 grupos más de grandes medios independientes, y algunos medios de comunicación con cierta influencia, nativos digitales, con cierta influencia, pero todos, o casi todos, con un sesgo hacia la derecha. Entonces, esto es lo que hace que el 15M, cuando se muta a movimiento político, lo que hacen automáticamente, en lugar de... Bueno, aquí es que somos más criticones que críticos. No sé si sirve la comparación. Entonces, lo que hacen aquí es empezar a hablar de cómo este movimiento político está financiado por Venezuela y por Irán. Y cuando tú le preguntas a un votante, los partidos de derecha en este país tienen más votos de la clase media y la clase baja que de las élites económicas. Y cuando tú le preguntas a alguien sobre crítica política relacionada con la izquierda, te responden hablando de Hugo Chávez. Y aquí se ha hablado, no sé, supongo que lo conocéis, pero se habla más de Venezuela en España que en Venezuela, seguro. Y esto es un problema enorme, porque acaban demonizando a estos partidos nacidos del 15M, la división dentro de estos partidos interna también hace que se vayan fracturando. No hay un gran partido hijo del 15M en España, hay varios partidos, hay un partido llamado Podemos, y después tiene varias réplicas en Cataluña, en Galicia, en Valencia, en Andalucía. Van habiendo pequeñas escisiones, fruto también de la crítica interna, pero también de esta crítica constante, ¿no? Y de esta vinculación constante con agentes externos que nada tienen que ver con la vida pública española. Y por lo tanto, la herencia, digamos, de gestión política del 15M es, para mí, a mi entender, es nefasta. Otra cosa es que sí haya servido para, y en esto tiene mucho que ver el 15M y también movimientos, por ejemplo, como el movimiento 8 de marzo, el movimiento feminista. Sí que ha habido muchos movimientos que han empezado a hacernos ver a todos la frase esta del sí se puede, ¿no? Que desde la base se pueden cambiar las cosas. Esto está derivando también en una crítica permanente a la gestión política. Cada vez la profesión política tiene un desprestigio mayor y cada vez se está concienciando más la gente de tendencia más de centro-izquierda, izquierda, se está concienciando más que realmente los cambios van a venir siempre desde abajo y no desde arriba. Por lo tanto, yo hago un poco esta diferenciación de cómo la herencia del 15M
digamos, fracasado en términos de nuevo marco mental político. En España siguen gobernando y siguen dominando los dos partidos hegemónicos, el Partido Popular por el lado derecho y el Partido Socialista por el lado izquierdo, y después con algunos spin-offs en la izquierda y en la derecha ultraderecha. Pero sí que es verdad que desde un punto de vista de concepción social sí que ha calado finalmente la idea que esto se tiene que cambiar y esto lo tenemos que cambiar desde la base. Y entonces, lo que yo os he explicado antes es un poco cómo canalizamos esto en una institución como la mía, pero no deja de ser un poco el reflejo de lo que sí pasó el 15M de ahora hace 15 años ya. Yo les voy a dejar mi última pregunta y también quiero invitar a la gente que está compartiendo esta reunión a que si quieren escribir ahí en el chat, vamos a hacer una reunión de todas las preguntas que estén planteadas y las juntamos al final para facilitar el tiempo, pues ya se nos está acabando. La última pregunta que les quiero hacer un poco tiene que ver con, ustedes en este momento van a tener en breve la responsabilidad de plantear un poco el programa de trabajo para el año que viene y subsiguientes. ¿Qué consideran que habría que tener en cuenta, un poco en términos de programas de trabajo, planificaciones, defensas presupuestarias, etcétera, como para intentar atender un poco esta situación que seguramente dejará muchos heridos en esta batalla para el año que viene? ¿Qué se puede atender? Bueno, para empezar, yo creo que... Bueno, a mí hay una cosa que les voy a... Ayer, si me permitís la autocita, ayer por la tarde puse en Twitter un comentario que decía: estoy escuchando en un informativo no sé qué del fichaje de un jugador por parte del Fútbol Club Barcelona por valor de 111 millones de euros. Y añadí: estoy esperando a ver en qué momento alguien me dice que la cultura se tiene que reinventar para sobrevivir. Que esta es una frase que durante estos tiempos la he escuchado centenares de veces, ¿no? Como los artistas ahora están dando todos conciertos por Instagram, pues ahora resulta que claro, que el futuro es Instagram si los artistas quieren seguir viviendo de su música. Miren, para empezar, no, stop. Suficiente. Si estamos hablando de reinventar sociedades, hay que empezar por todo. Ustedes me van a permitir, seguro, no sé si vosotros sois muy futboleros o no, probablemente sí, porque los argentinos lo sois mucho. Yo no lo soy en absoluto. Respeto muchísimo el fútbol, veo algunos partidos, soy del Barça. Pero si después de todo eso, después de tener un club de fútbol como el Fútbol Club Barcelona que está absolutamente endeudado, cuando empezó esta crisis los jugadores tuvieron que recortarse su sueldo para poder pagar las nóminas del personal que trabaja para el club. Si después de eso estamos discutiendo sobre un jugador cuyo precio es de 111 millones de euros y en paralelo alguien me dice que los músicos tienen que reinventarse si quieren vivir de su música, es que no estamos aprendiendo nada. Esto es a modo de previa. ¿Qué tenemos que atender de caras al 2020? En el supuesto que esta pandemia haya terminado o tengamos una vacuna o el 60% de la población haya tenido síntomas y por lo tanto más o menos sea inmune, en el supuesto que todo esto haya pasado, lo primero que tenemos que hacer es, primero, hacer recuento de los daños y después reorientar todas nuestras políticas. Ahora las estamos reorientando a la emergencia, pero tenemos que reorientarlas al renacimiento de los proyectos. Tenemos que volver a reindustrializar las empresas de producción audiovisual. Tenemos que volver a armar los teatros para que puedan sobrevivir al gasto que han tenido que hacer o que tendrán que hacer en rehabilitar sus espacios para poder atender a las necesidades sanitarias. Los teatros ahora tendrán que reconfigurar sus accesos, tendrán que sobrevivir con el 50% de los aforos porque hay un distanciamiento social impuesto. Por lo tanto, tenemos que reenfocar nuestras políticas de apoyo público y de apoyo económico a renacer, ya no tanto a frenar el golpe, a que la gente no se vaya a la calle, sino a volver a muscular proyectos, asumiendo que hay algunos de ellos que tendrán que caer porque no son sostenibles e intentando trabajar desde las posibles fusiones de algunos proyectos culturales, por ejemplo, productoras de cine. En este momento nosotros subvencionamos, en 2019 subvencionamos la producción de 20 películas
En Cataluña, un país de 7,5 millones de habitantes, hay sobreproducción de cine, de productoras que son muy pequeñitas y que están pendientes del proyecto que les va a caer durante 1 o 2 años. Entonces, hay que empezar a hablar, pues eso, cómo musculamos proyectos, cómo aquellos que quieren seguir en el ámbito más de autoría o más de riesgo o más de investigación y desarrollo, cómo podemos garantizar que sigan subsistiendo y cómo aquellos que estaban en la franja media-baja vuelven a subir otra vez a la franja media e incluso algunos de ellos suben a la franja alta. Estoy hablando siempre de musculación de los proyectos económicos, ¿eh? No estoy calibrando interés cultural, pero entonces nuestro objetivo es ahora primero parar el golpe y después empezar a plantearnos cómo planteamos 2021 desde el punto de vista de renacimiento de los agentes culturales que tenemos en este país. Bueno, en nuestro caso, Claudio, estamos todavía con los pies en el barro, digamos. Estamos tratando de darle forma a justamente acciones de nuestro plan de contingencia, porque como comentaba anteriormente, hemos llegado a un segmento que es bastante reducido. Obviamente se ajusta a la capacidad presupuestaria y a la cuota que de presupuesto nos va llegando por mes. No es que el instituto tenga todo el dinero depositado a principio de año, sino que por no tener autarquía todavía financiera, nos van depositando los recursos por trimestres. Y en ese aspecto, bueno, nada, el primer plan Podestá, la primera etapa, alcanzó a 240 salas y 699 grupos o espectáculos concertados. El segundo alcanzó a 260 salas y 1.051 proyectos o grupos de teatro. Y estamos preparando, contrarreloj, porque vamos a tener la semana que viene consejo de dirección nuevamente, nuevas acciones para intervenir y tratar de llegar a aquellos que no han tenido ningún beneficio ni en el primer Podestá ni en el segundo. Tenemos claro que hay que pensar en la reactivación inmediato y hay 2 o 3 compañeros que están trabajando con un poco más de concentración en generar no solo una nueva planificación del organismo, sino también protocolos al respecto, y que tiene que ver con, como planteamos, este hecho fundante de que creemos que los hacedores y las hacedoras teatrales, todos tienen que tomar en este momento también la posibilidad de rediscutir el profesionalismo en términos de cobertura en muchos aspectos que estamos dándonos cuenta que no están aseguradas, desde la mutual hasta la social, hasta una futura jubilación. Es algo que nos preocupa porque en concreto, como sabemos, nuestro país produce mucho teatro y dependemos justamente de la autogestión de esos grupos, o como decía Miguel, para que sean autosustentables. La llegada o la asistencia que podemos brindar del Estado es limitada y sabemos que son paliativos. En alguno que otro caso podemos llegar a resolver alguna situación coyuntural de una sala de teatro, de un elenco, pero a nadie le garantizamos una estabilidad ni la posibilidad de sostener un proyecto si no tiene una organización concreta, con una estrategia y prepotencia de trabajo, que es, digamos, una de las características del teatro independiente argentino. En ese aspecto teníamos intenciones de convocar a trabajar a los distintos sectores de las artes escénicas en un plan maestro para el Teatro Nacional, donde el Instituto del Teatro fuese un líder, un articulador, ¿no? El responsable de ese plan, y que tuviera de alguna manera sintonía con la planificación estratégica de nuestro organismo, se adecuara en esa dirección. Es una toma de conciencia de cuáles son las necesidades físicas que tiene el teatro en todo nuestro país, que estén faltando para dar un salto cualitativo y cuantitativo, y sobre todo pensando esto, el concepto de nuestras compañeras y compañeros como trabajadores del teatro y que puedan tener todos los derechos constitucionales al respecto que tiene cualquier otro trabajador en el país. Eso es una de las
ideas que tenemos a poner en sintonía, obviamente las fundamentaciones para una vez que tengamos dimensionado cuánto es el efecto económico en trabajo, poder acercar estos informes para solicitar ampliación de presupuesto si se puede este año y obviamente un presupuesto más robusto para el año que viene que tiene que atender con un nivel obviamente de optimismo como el que dije, porque no sabemos si esta situación va a estar resuelta, con un nivel de optimismo alto, atender la reactivación de los sectores, ¿no? Y poner todas las fábricas, todas las salas y espacios escénicos de teatro a funcionar en la capacidad posible, la mayor capacidad posible. Nosotros traíamos un plan concreto que no hemos podido desarrollar, que era la de generar un circuito muy grande de actividad con teatro callejero, con teatro popular, con teatro circo, incluso con los compañeros de teatro comunitario también. Teníamos acciones que íbamos a desarrollar durante el año, contacto muy estrecho con nuevas audiencias, con distintas comunidades en todo el territorio, y también está en el DEVE, por lo cual seguro, si esto mejora, lo que podamos poner en práctica este año lo vamos a hacer, y lo que no, bueno, va a quedar como una de las prioridades para el año que viene, ¿no? Esas son algunas de las líneas y algunas de las conversaciones. Como te digo, todavía estamos discutiendo y trabajando a qué proyecto le asignamos un respirador, para hacer una metáfora quizás no muy feliz, pero es que es lo que está sucediendo también en otros aspectos, ¿no? Bueno, estamos ya con el tiempo excedido, no ha llegado ninguna pregunta específica, sí, agradecimientos, inquietudes respecto a los presupuestos del área de cultura, Nerina Dip, Marco Acevedo, agradecimiento por el planteamiento de reinventarnos, de la Olivera. Así que yo les voy a dejar un par de minutos para cada uno, que hagan ustedes un cierre, y bueno, damos por cerrado entonces este diálogo, ¿les parece? Sí. Digo, más que un cierre, he visto el comentario de Marcos, tiene toda la razón. Lo que pasa que, bueno, voy a hacer un par de matices. Primero, la institución para la que yo trabajo es el Instituto Catalán de Empresas Culturales, es decir, es la institución que vela por la vertiente económica de la industria cultural, no tanto por el dinero que genera, sino por cómo hacemos que los proyectos sean cada vez más sostenibles y cómo implicamos los diferentes sectores culturales en la economía del país. Esta es nuestra finalidad. Por lo tanto, nuestra visión es esta. Y después otra cosa, absolutamente de acuerdo que además de la vertiente económica hay siempre que poner, no solo de relevancia, sino que es prioritario que el Estado pueda ser el garante de los derechos culturales. Esto, por supuestísimo. De hecho, he puesto un ejemplo antes que es real, porque además lo he estado discutiendo esta mañana. Nosotros, por ejemplo, en música clásica, en Cataluña tenemos hasta 7 orquestas sinfónicas privadas, en un país con pocos espacios de exhibición y con un menguante, digamos, seguimiento de la música clásica. Si una institución como la que yo dirijo no está apoyando a estas orquestas, ninguna de ellas sería sostenible, ninguna de ellas. A la que menos dinero le ponemos 600.000 euros. Le inyectamos 600.000 euros para que pueda desarrollar su actividad y para garantizar que este circuito de orquestas siga funcionando. Por lo tanto, Marcos, absolutamente de acuerdo. La prioridad siempre es el acceso, la garantía de acceso a la cultura por parte de los ciudadanos. Dicho esto, nuestro papel es cómo implicamos a la cultura en la economía. Y además lo he ejemplificado muy claramente. Cuando vamos a discutir con el ministro de Hacienda, tenemos que hablar en términos económicos, porque si hablamos de derechos culturales, el ministro de Hacienda al final todo acaba en una frivolidad que realmente no es. Por lo tanto, insisto, absolutamente a favor de tu argumento y solo quería aplicar este matiz. Y si realmente vamos a terminar la charla, quería daros las gracias por invitarme y, en cualquier caso, ponerme a vuestra disposición por si alguien tiene cualquier duda que quiera aclarar en un futuro.
pedir un detalle nomás a Miquel. En Argentina existe un sistema de recaudación de impuestos, principalmente desde el Estado Nacional, luego de las provincias y también de los municipios, que serían los ayuntamientos. O sea, se recaudan impuestos, o sea, se manejan dineros autónomos en cada lado y se elige, por supuesto, el destino de esos dineros. Tengo entendido que en España mayoritariamente es una recaudación central desde el Estado Nacional, que luego va derivando los dineros a las regiones, ¿no? ¿Es así como funciona también en Cataluña o tienen mayor autonomía? No, en España hay un régimen común basado en una ley del año 81, que es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Esto se aplica a todo el territorio español, excepto el País Vasco y Navarra, que en el momento que se aprobó, bueno, en el momento que se aprobó la Constitución española, mantuvieron lo que ellos llamaban el régimen foral. Ellos recaudan sus dineros, sus impuestos, y después pactan con el Estado qué porcentaje de dinero se va al Estado para sustentar los servicios públicos del Estado en estas comunidades. El resto de comunidades autónomas nos basamos en este régimen general en el que 4 territorios de España, Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, aportamos en positivo, y el resto de comunidades solo reciben de la aportación de las 4. Esto se supone que es un poco para armonizar la financiación. Lo que pasa en realidad, y hay en Cataluña tenemos en relación con la financiación una demanda muy grande. O sea, estamos durante mucho tiempo reclamando un déficit fiscal, lo que aquí se llama un déficit fiscal, de 16.000 millones de euros que se van a las arcas del Estado y no vuelven aquí. El Estado dice, bueno, es que esto se redistribuye. Pero la segunda reclamación que hacemos aquí es, por lo menos, preservar el principio de ordinalidad. Es decir, cuando nosotros, como aportadores, somos los segundos aportadores de todo el Estado. Primero está Madrid, después está Cataluña. A la hora de repartir, Cataluña baja de la segunda posición de aportación, baja a la 11ª posición en recepción de recursos. Y, por ejemplo, en Alemania el régimen fiscal es similar, del Estado federal hacia los Länders, pero hay siempre un tope para que por lo menos se pueda mantener la ordinalidad de los diferentes Länders. Entonces, ciertamente es un problema. El gobierno catalán tiene un presupuesto de 28.000 millones de euros, de los cuales, hay 16.000 millones que salen de aquí y que no vuelven. Imagínense lo que podríamos hacer con todos estos recursos en una región que genera el 20% del Producto Interior Bruto de toda España. Por lo tanto, bueno, he hecho una versión extendida de la respuesta, pero la respuesta a la pregunta es sí. El régimen fiscal español es centralizado. Madrid recauda todos los impuestos y después reparte. A cerrar, le quería contar a Miquel que tenemos una audiencia de muchos compañeros y compañeras argentinos de mucha calidad en cuanto a la gestión y la producción, y muy federal aparte. Voy a nombrar algunos, pero como Raúl Sancica de Córdoba, Jorge Onofri de Neuquén, Sergio Rower de Buenos Aires, Gladys Contreras Santa Fe, Marcelo Lacerna y Gustavo Aguilera de Mendoza. Bueno, no sé si me olvido alguno, Sonia Daniel de Córdoba, pues no los veo todos tampoco en las pantallitas, pero son compañeros de muchos años, de mucha trayectoria, que se desempeñan en ambientes de gestión permanente entre lo público y lo privado, y la verdad que me enorgullece estar acá, que nos estén acompañando, nos estén escuchando. Y en concreto, nada, para ellos y para el resto también de los compatriotas que están escuchando, la invitación de que el instituto en este momento tiene un concepto de puertas abiertas y de trabajo en equipo, sumando a los sectores teatrales independientes en su conjunto, incluso con los que a veces no nos hemos relacionado o con los que estamos distantes. Así que nada, por esta vía la invitación, con muchos nos conocemos, con algunos no. Me faltó nombrar al maestro Ricardo Talento, de Teatro Comunitario Barracas, importante. Está Marco Acevedo también. Bueno,
Me voy a olvidar de algunos seguro, discúlpenme, o de alguna. Pero quería comentarle esto a Miquel porque es importante que lo sepa, que la platea está compuesta por gente que hace muchos años que se dedica a esto y que es muy respetada en nuestro país. Y la invitación, bueno, es justamente a asociarnos, a trabajar. Sé que con mucho hemos iniciado algunos diálogos, quedaron ahora interrumpidos en cuanto a las acciones que íbamos a generar en conjunto por esta situación. Pero el diálogo está y vamos a continuar con las agendas y las hojas de ruta. El Consejo está trabajando en eso muy activamente. Estamos tomando de nuevo, retomando de a poco los proyectos que estamos que estamos en carpeta en la medida de lo posible. He empezado diciendo que me gustaría compartir una imagen para que vierais mi pueblecito, de donde soy. Finalmente he podido descargar una, la comparto durante 3 segundos para que la veáis. Esto es el pueblo de donde yo soy, un pueblecito medieval, en una zona de costa también muy bonita, con pueblecitos pequeños, casas, bueno, típico pueblo mediterráneo, muy bonito y acogedor. Y si algún día queréis acercaros, pues os queda un poco lejos, pero estáis absolutamente invitados a venir. E insisto, muchas gracias por invitarme a la charla y a vuestra disposición. Bueno, quiero agradecer a los invitados, tanto a Miquel como a Gustavo. Invitamos entonces a la audiencia a nuestros próximos encuentros virtuales en cultura, previstos para mayo, y muchísimas gracias a todos.